Bienvenidos nuevamente a este programa Hilos de Amor. Escuchemos este tema hermoso de lo que se nos habló hoy, esta semana. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Al menos que un hombre se convierta y sea como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Deja que no. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta bella alabanza, para dar inicio a esta semana, 24º domingo del tiempo ordinario, es lo que vamos a repasar en esta semana. Pues nos ponemos en la presencia del Señor para darle gracias por todas las bendiciones que derrama día a día sobre cada uno de nosotros, porque ha abierto nuevamente las puertas del cielo para retornar a Él, para retornar a casa. Todos somos llamados, todos absolutamente tenemos la libertad absoluta para optar por Él o no. Hoy te invito, mi hermano, a que optemos juntos por Él, por la salvación que se nos ofrece, por la conversión de nuestros corazones, y esto le vamos a pedir al Señor en esta noche, y a Mamita María le vamos a pedir que nos cubra con su manto, que siempre nos dé esa sabiduría que necesitamos para ser inteligentes y para optar siempre por el Señor y por nuestra salvación, porque ella pagó el precio por nuestros pecados. Es retornar, convertir nuestro corazón a Él y darle un sí rotundo, al igual que tú, Mamita María. Te pedimos esa gracia en esta noche y todo lo ponemos en tus manos. Padre Santísimo, todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a repasar lo que vimos durante esta semana, como saben, de una manera sencilla y breve, pero con el fin de introducirnos cada vez más a las Sagradas Escrituras. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 4:12. Y entonces eso que penetra esa espada, como les acabo de decir, es de dos filos. Por una parte, debe ir cargadísima de amor a la virtud, el filo, uno de los filos que entra por un lado, y el otro cargado de odio. Sí, mis hermanos, de odio al pecado, a todo lo que no sea del Señor, a todo lo que nos obstaculice ese camino para estar con el Señor. Entonces, por eso tiene que entrar la palabra muy fuerte dentro de nosotros, y eso nos va a ir haciendo amar la virtud cada vez más a medida que vamos conociendo al Señor y vamos odiando y rechazando el pecado, que es lo que más quiere el Señor para que seamos salvos. Así es que escuchemos hoy la palabra de Dios, todos invitados. Bueno, tenemos el día lunes 13, pues este día celebramos a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Como les digo, no hay más de 40 doctores de la iglesia en nuestra iglesia católica, y ellos nos dejan un legado muy grande, muy importante.
mucha teología, mucha sabiduría del Señor. Profundicemos más en ellos, en los doctores de la iglesia que siempre nos dejan pues un camino ahora sí que claro, recto de cómo seguir y llevar, pues ir dirigiendo nuestro camino con sabiduría. Gracias por su ejemplo y por decirle sí un día al Señor, que es a lo que todos estamos llamados. Bueno, tenemos este día que celebramos, como les digo, a San Juan Crisóstomo. Tenemos en la primera carta, en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Esta semana vamos a ver cómo Pablo le escribe a Timoteo. Como les digo, como les mencionaba en otro programa, son 13 cartas que se les llama epístolas también y van dirigidas más que nada a las comunidades. Sin embargo, es como a 3 personas que les escribe de manera directa y uno de ellos pues es Timoteo, a quien le escribe, pero obviamente estas cartas pues obviamente son ahora sí que para toda la humanidad, pero es a Timoteo a quien él se dirige, pero para que nosotros pues comprendamos ese bello mensaje. Y dice aquí, pidan a Dios por todos los hombres, pues Él quiere que todos se salven. Esto es más que nada, aquí se nos habla en esta lectura del poder tan grande, hermanos, que tiene la intercesión, la oración de intercesión. Muchas veces decimos, pero ¿por qué voy a pedir por aquella persona que se está portando mal o que está haciendo esto? Precisamente por esa razón es porque vamos a interceder por aquella persona y es un acto de amor inmenso, muy grande a los ojos de Dios, porque aunque nosotros estamos rechazando el pecado, pero no estamos rechazando al pecador, porque es lo que hace el Señor, rechaza totalmente el pecado, pero no al pecador. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos, todos somos pecadores y hemos pasado por situaciones muy turbias todos, entonces por eso debemos de acogernos con amor y de perdonarnos mutuamente. Y cuando vemos que una persona está en una situación así, profunda de pecado o algo, pues interceder ante el Señor por esa persona y de esa manera estamos ayudando y pues colaborando con que el cuerpo de Cristo siempre esté más sano y más santificado también. Tenemos este día el Salmo 27, salva, Señor, a tu pueblo. Y tenemos este día lunes del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Ni en Israel se ha hallado una fe tan grande. En este evangelio, como les digo, son 4 evangelios los que tenemos, 4 evangelistas, y hoy nos habla San Lucas. Y entonces cada uno está narrando lo que vivió al lado de Jesús. Y en este caso, como les digo, es esto que ya hemos estado viendo del oficial romano cuando él tiene a un criado muy enfermo. Entonces Jesús apenas entra a Galilea cuando él lo encuentra y le dice que tiene a esa persona, a ese siervo de él, pues muy enfermo y todo muy grave. Y entonces le dice, bueno, voy a ir a tu casa, le dice Jesús, y le dice, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarlo. Entonces también le decimos al Señor en cada Santa Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, que entres a mi interior, que entres aquí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, mi Señor. Entonces el Señor le dice aquí, dice, no he hallado en Israel una fe tan grande, porque el oficial romano sabía que a la distancia, con una sola palabra, no necesitaba ver ese acto prodigioso de sanar a ese enfermo en ese momento, sino él sabía que a la distancia el Señor podría obrar esas maravillas y todo. Y entonces sabemos que así es para nosotros también, y que en cada Santa Misa el Señor nos va sanando con su cuerpo preciosísimo, su sangre, y pues
tengamos esa fe. Si no tenemos esa fe, pidámosela al Señor, Señor. O también si sentimos que tenemos esa fe, Señor, tengo fe, pero aumenta. Sí creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y si sabemos que estamos tambaleantes en la fe, pues pedirle, porque eso es lo que quiere darnos el Señor, las gracias espirituales, más que las cosas físicas, que como les he dicho, finalmente van a terminar en la basura. Entonces, pero Él sabe regalar, nuestro Señor, los dones espirituales que necesitamos para salvarnos. Tenemos el día martes 14, la exaltación de la Santa Cruz. Es como todos estamos llamados a vivir en la cruz de Cristo. Sabemos que tenemos que purificar todas las cosas negativas que han pasado en nuestra vida, todos los pecados que hemos confesado y todo. Es importante purificarlos con el día a día, con las cosas que nos suceden. Entonces nosotros nos adherimos a la cruz de Cristo, nos abrazamos a ella y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, porque el Señor nos ha prometido en su palabra que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Así es que vivamos confiados y abrazándonos de la cruz, que finalmente pues es nuestra salvación. Tenemos aquí en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Seguimos con estas lecturas que van dirigidas a Timoteo. Capítulo 3, versículos del 1 al 13. Que el obispo y los diáconos sean irreprochables. Entonces aquí, en esta lectura, más que nada se dan todas las características de los obispos y los diáconos, cómo deben ser. Dice, deben ser irreprochables. Dice, deben de ser irreprochables, sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario, hábil para enseñar, que no se dé al vino ni a la violencia, que sea comprensivo, entre otras virtudes debe de tener siempre un diácono, un obispo, siempre quienes nos van dirigiendo deben tener pues más que nada esa conducta irreprochable, que siempre exista esa congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y pues como les digo, siempre en las lecturas, siempre se nos está llamando de una manera personal, así es que, es para quien va dirigido y pues para nosotros también. Tenemos este día el Salmo número 100. Dice, danos, Señor, tu bondad y tu justicia. Tenemos también el día martes del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice, joven, yo te lo mando, levántate. Jesús se dirigía a una población llamada Naín, y entonces cuando él entra, ven que en una casa está una viuda que iba pues que estaba sufriendo mucho porque iba a enterrar a su único hijo y todo, y entonces el Señor siente compasión, siempre siente compasión de nuestro dolor, de las cosas que estamos viviendo y todo. Por eso sepamos que nuestro Señor Jesucristo no es un Dios lejano, es un Dios cercano que siempre está al pendiente de todos nosotros. Así es que, y en esta ocasión se acerca a ella y siente mucha compasión por ella porque era pues su hijo único, su compañero, porque ella era viuda. Y entonces entra a esa casa y le dice, joven, yo te lo ordeno, levántate. Y pues también podemos hacer esta comparación con nosotros también, cuando nosotros estamos en pecado, mis hermanos, hablando de manera espiritual. Cuando nosotros estamos en pecados, pues sabemos que estamos muertos a la gracia de Dios, a la amistad con Él, estamos totalmente ausentes y entonces estamos muertos espiritualmente. Pero cuando retornamos, cuando con nuestra voluntad retornamos, el Señor nos dice, levántate y camina y sigue andando por este camino que lleva a la salvación. Entonces, pues esto se trata más que nada la lectura. Tenemos el día miércoles 15, la memoria de Nuestra Señora de los Dolores.
Y en la primera lectura de este día miércoles tenemos de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo también, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Realmente es grande el misterio del amor de Dios. Dice, aquí más que nada, mis hermanos, Pablo le va a dar a Timoteo unas indicaciones de cómo debe actuar en la casa de Dios, del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Más que nada, lo vamos a ver enseguida esta lectura. Tenemos en el Salmo 110, alabemos a Dios de todo corazón. Tenemos aquí del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. ¿Y cuál hombre, dice, y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en todo dolor? Aquí es como les digo, aquí conmemoramos la memoria de Nuestra Señora de los Dolores. Podemos ver esa imagen, si ustedes la han visto, la imagen de la dolorosa, como al ser bajado de la cruz el Señor, lo pone así en sus piernas. Imagínense, ultrajado por esa lanza, sus manos heridas, su cabeza, todo su costado herido para salvación de nosotros. Qué dolor tan grande para nuestra Madre Santísima. Y pues ella, por amor también, por amor a toda la humanidad, pues ella siempre guardó silencio, siempre en espera, siempre de nuestra respuesta. Mis hermanos, no pospongamos esa respuesta de amor, esa conversión a la que todos somos llamados. No lo pospongamos, porque volvemos a abrir el corazón de nuestra Santa Madre. Así es que pidámosle a Dios la inteligencia para retornar a Él, que quite de nuestros ojos la ceguera, de nuestros oídos la sordera, de nuestros labios la mudez, de nuestro corazón de piedra, que haga un corazón de carne sensible, todo lo necesario para retornar a la casa del Padre. Tenemos el día jueves 16 a Cornelio, Papa, y Cipriano, obispos y doctores de la iglesia. Este día celebramos a ellos. Y tenemos en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Preocúpate de ti mismo y de tu enseñanza, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Dice, entonces aquí es cuando Pablo ya le da unas recomendaciones a Timoteo. Dice, que sea modelo para los fieles, que seas modelo para los fieles en tu modo de hablar y en tu conducta. Siempre, como ya escuchábamos en una lectura anterior, pues una conducta irreprochable, una conducta de la cual no se tuviera que tener habladurías ni nada, una conducta, dice, que seas modelo para los fieles de tu modo de hablar, de cómo te expresas. Recuerden que las palabras expresan lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice, y su conducta. Dice también en el amor, en la fe y en la castidad. Que todo eso refleje el amor hacia los demás, el amor a Dios primero, el amor a nuestro Señor Jesucristo, y pues que sean esos frutos que se evidencian pues en la conducta nuestra. Tenemos este día jueves el Salmo 110. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Y tenemos también del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. Sus pecados le han sido perdonados porque ha amado mucho. Aquí es cuando una mujer entra, pues el Señor entró a la casa de un fariseo a comer con él y todo, y entonces enseguida entra una mujer y entonces empieza a llorar y a lavarle los pies al Señor con un perfume muy caro y todo. Y entonces el fariseo estaba pensando, si esta mujer supiera la mala vida que ha llevado y todo, pues ni siquiera la
pues permitiría que se acercara a él. Y entonces el Señor, como él sabía lo que él estaba pensando, le dice, cuando yo entré a tu casa, no me lavaste los pies, no me atendiste y así esto. Y ella, sin embargo, ha venido a lavarme los pies con perfume y todo. Y entonces ella está siempre llorando. ¿Por qué? Porque había tenido un arrepentimiento profundo de todo lo que había hecho y todo. Y entonces nada más quería estar a los pies del Señor, agradecida por haber sido liberada de tanta esclavitud, de tanto pecado. Y entonces aquí nos dice, por eso nos dice, sus pecados le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Así es que es el mismo llamado para nosotros, mis hermanos, siempre cuando el Señor nos ha perdonado de la ceguera nos ha sanado de la ceguera que teníamos, nos ha perdonado los pecados, pues volvemos a nacer y nacemos al Espíritu de Dios, que finalmente lo hemos aceptado en nuestro corazón, y lo que nos resta es pues dar esos frutos de amor con su gracia únicamente. No podemos solos, jamás podríamos hacerlo solos, pero una respuesta de amor, sobre todo amor primero al Señor y amor a todos nuestros hermanos, porque como dice Marino Restrepo, si tú crees que amas y no amas a una sola persona en tu vida, no has empezado a amar, no hemos empezado a amar. Así es que pidámosle esa gracia al Señor de amar a todos por igual. Tenemos el viernes 17 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, también capítulo 6, versículos del 2 al 12. Tú, en cambio, como siervo de Dios, lleva una vida de rectitud. Aquí se nos habla en esta lectura, más que nada, dice que la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de ese afán, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones, por querer tener poder, por querer conseguir esto y por todo, pues los problemas vienen también tremendos, o sea, y la gente no tiene paz ni nada. Entonces dice, tú en cambio, le dice a Timoteo, tú en cambio, cosa que nos dice a nosotros también, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre. Y nos dice a todos también, lucha el noble combate de la fe y conquista la vida eterna, a la cual has sido llamado. Y es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Les decía al principio, lo material ya no importa. Claro que sabemos que es necesario para estar pues solventando gastos y todo eso, claro, pero no vivir con ese afán de que el dinero pues se haya convertido en un Dios y que le demos pues el primer lugar, porque no lo tiene y no lo debe de tener en nuestro corazón. Y como lo dice Pablo aquí, pues es la raíz de todos los males, el afán por el dinero y por quererlo conseguir y todo, pues la gente ni duerme y después se enferma y después anda pagando doctores porque ya se enfermó de tanto exceso de trabajo por el afán del dinero y todo. Entonces pidámosle más que nada sabiduría al Señor y saber administrar. Si tienes un trabajo por bendición de Dios, que estás, pues yo me imagino teniendo buenos ingresos y todo, simplemente pedirle la sabiduría al Señor para que tengas un buen descanso, para que seas un buen administrador también de los bienes que te permite tener el Señor, porque nada de eso es malo tampoco, pero nosotros lo hacemos malo cuando lo convertimos en Dios y Señor nuestro. Ese es el problema. Bueno, tenemos el Salmo 48, dichosos los pobres de espíritu. Y tenemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Los acompañaban algunas mujeres
que los ayudaban con sus propios bienes. Aquí se habla de cómo cuando los apóstoles iban pues a predicar y todo, iba Jesús también y todo, como algunas mujeres que habían sido más que nada liberadas de los demonios, desde esclavitudes, del pecado y todo, se convirtieron totalmente al Señor y pues lo siguieron. Y como dice aquí, pues lo siguieron con sus propios bienes, con sus propios recursos, más que nada, pues ayudándoles en las necesidades que ellos tenían y todo. Más que nada, pues me imagino yo, pues prepararles el alimento, lavarles por ahí la ropa, algo, ¿no? O sea, ellas seguían ahora sí que tras bambalinas apoyando esa misión tan hermosa. Por cierto que una de las mujeres es Susana. Bueno, pues bendito sea Dios por ese nombre que me dio. Bueno, tenemos el sábado 18 de la primera carta, en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 16. Cumple todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para esto pues ya le había dado todas las instrucciones a Timoteo. Entonces ahora le dice, cumple todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí más que nada es la fidelidad que se nos pide a todos nosotros de mantenernos, como bien le dice, en la rectitud, en la piedad, en la fe, en el amor, la paciencia, la mansedumbre, ser misericordiosos, como lo veíamos apenas la semana pasada. Todas esas virtudes que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. Así es que mantengámonos fieles, mis hermanos, con el auxilio y la gracia de Dios, siempre en oración. Tenemos este día el Salmo 99, sirvamos al Señor con alegría. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Siempre pidámosle al Señor que cada vez que escuchemos su palabra, más bien, o sea, dispongámonos nosotros con un corazón abierto, que significa el ser mismo nuestro, el corazón. Siempre que nos referimos al corazón, nos estamos refiriendo al ser nuestro, a toda nuestra persona, no nomás esa parte que se llama corazón, sino absolutamente todo en nosotros, pero que siempre estemos dispuestos a ser receptivos, y sobre todo obedientes, porque como decía también una lectura pasada, dice, ¿qué te sirve decir Señor, Señor si no cumples lo que yo te mando? Entonces, acatar la palabra y ser obedientes y fieles al Señor. A eso estamos llamados todos también, mis hermanos. Tenemos por último el domingo, y aquí pues ya iniciamos el 25º domingo del tiempo ordinario. Y tenemos en la primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos el 12 al 17. Dice, condenemos al justo a una muerte ignominiosa. En esta lectura, mis hermanos, podemos ver cómo los malvados dijeron entre sí, tendamos una trampa al justo porque nos molesta. Y se opone a lo que hacemos. ¿Qué pasó aquí? Que cuando el Señor empieza a predicar y todo, pues obviamente que, bueno, no estamos hablando de los evangelios, pero estamos hablando del libro de la sabiduría, porque los profetas pues ya anunciaban todo lo que venía, lo sabemos y todo. Entonces los malvados dijeron esto, tendamos de una trampa, porque se opone a todo lo que hacemos, porque el vicio ya había cundido, el pecado y todo. Y entonces cuando viene alguien que te habla de algo totalmente distinto, que transformes tu conducta y todo, pues, o sea, de momento nos cae mal y de momento decimos, pues no, yo estoy a gusto aquí, déjame aquí en lo que yo estoy y todo. Entonces, eso pretendía, tenderle una trampa y todo, pero siempre tengamos presente que el Señor siempre va a salir victorioso. Por eso nosotros, como les decía hace un momento, dispongamos siempre nuestro corazón. Y sí, y lamentablemente, como dice nuestra Madre Santísima, Santa Bernardita,
no te prometo la felicidad aquí en la tierra, pero en el cielo sí. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que purificar todo aquí, mis hermanos, y generalmente lo hacemos abrazados de la cruz, que finalmente pues nos va a llevar a la muerte, y primero a la muerte de uno mismo, a todas sus pasiones, sus deseos, que generalmente van a ser malos porque nuestro corazón ha estado corrompido. Entonces tiene que haber necesariamente esa muerte de nuestro pecado y de todo para poder resucitar en el espíritu y finalmente pues ser esas personas agradables en la presencia del Señor. Tenemos este día el Salmo 53, el Señor es quien me ayuda. Y en la segunda lectura tenemos de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, del 16 en adelante, versículos del 16 en adelante. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Más que nada, los frutos de justicia son, pues, ser puros en todo, amantes de la paz, comprensivos, dóciles, estar llenos de misericordia, ser imparciales y sinceros. Y también dice, los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Tengamos siempre bien presente esto. Tenemos del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Si alguno quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Lo que pasa es que aquí iba Jesús con los apóstoles y él escuchó que iban discutiendo algo. Entonces, cuando finalmente llegaron a un lugar, les dice, bueno, ¿de qué venían discutiendo en el camino? Y entonces ellos se quedaron callados, pero el Señor pues ya sabía. Entonces les dice, miren, dice, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, él es el que tiene que ser el servidor de todos. Y él mismo les dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y también en este evangelio también se nos habla de los niños. Dice aquí, pues los niños son, sabemos, sencillos, humildes, con esa pequeñez, con esa inocencia hermosa, dejar de ser pretenciosos y sobre todo entregarnos con esa confianza al Señor. Sabemos que muchas veces vemos a la mamá como alguien omnipotente. ¿Por qué? Porque nos confiamos a ella, sabemos que ahí tenemos un refugio seguro, y así quiere el Señor que tengamos esa confianza, nos abandonemos plenamente, que Él va a llevar la obra tuya, de tu vida, mi hermano, y de la mía, de principio a fin, perfectamente, porque Él es el único perfecto. Así es que dispongámonos en su presencia, abandonémonos con toda la confianza como esos pequeños, y pues como dice la alabanza, y de esa manera únicamente podremos llegar al cielo. Ofrezcámosle esa conversión hoy al Señor de nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo, un corazón agradable, puro y semejante al de Él. Muchas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.